Hola, hoy platicaremos un poco sobre la teoría de los números reales. Recordemos que los números reales son aquellos números que hemos de poner en correspondencia con los puntos de la recta geométrica. Es la estructura numérica, entonces, inspirada por la recta geométrica. La teoría entonces se trata de formalizar qué significa o cómo sería esta estructura abstracta de los puntos que se forman a lo largo de la recta geométrica. Recordemos entonces que cuando hablamos sobre esta asignación, hablamos de dos operaciones. La primera, la yuxtaposición de segmentos, es decir, el colocar un segmento por delante de otro, ¿se acuerdan? Y esta operación, digamos, en la que nosotros tenemos, por ejemplo, un par de segmentos y obtenemos uno probablemente más largo al poner uno de ellos delante del otro. Pues esa operación de yuxtaposición de segmentos o de creación de segmentos por juntar otros dos es lo que habremos de identificar con la operación de suma de números reales. Y mientras que la multiplicación será entonces la formalización o la operación abstracta que, que simbolizará, pues, que heredará, pues, la inspiración de la homotecia de un segmento con respecto a otro. ¿Se acuerdan? Vimos que un segmento puede alargarse o acortarse en la proporción de otro, que nos indique otro segmento. Entonces, esas dos operaciones que se tienen que traducir entonces en operaciones formales de suma y multiplicación, pues tienen propiedades geométricas que se pueden abstraer, que se pueden enunciar. Ahora, en este caso, en el lenguaje de las operaciones de suma y multiplicación, y esas propiedades son lo que forman la teoría de los números reales. Todo el conocimiento que sepamos acerca de esas dos operaciones que geométricamente, intuitivamente son más o menos o quizás bien pensadas, bien establecidas, se habrán de formalizar, empezando por las propiedades más sencillas o más esenciales o más simples, que son precisamente las que se han condensado en este conjunto de enunciados que se llama el conjunto de axiomas de campo para los números reales. En este caso, los axiomas de campo solo tienen que ver con estas operaciones, ¿no? Con la aritmética de la suma y la multiplicación de números reales. Este, eh, estos no son todos los axiomas, estas no son todas las propiedades que caracterizan a los números reales, pero es un primer paquete con el que empezaremos a trabajar el día de hoy. Bueno, pero ¿por qué o qué significa entonces todo esto? Bueno, formalmente una teoría, pues es un conjunto de fórmulas que se obtienen eh, pues por mecanismos de alguna manera, pero informalmente la teoría es el cuerpo de todos los conocimientos, es todo el bagaje de conocimientos que se tienen acerca de un fenómeno o que puede ser real o concreto o bien puede ser abstracto. En nuestro caso estamos ante esto, ante un fenómeno abstracto, digamos, la línea recta geométrica la estamos pensando como una cosa pues, que tiene su cierta realidad, pero realidad abstracta que está haciendo, y estamos tratando de decir las cosas, las verdades que ocurren con la estructura numérica inspirada por esa recta geométrica. La matemática es una ciencia deductiva. Esto quiere decir que las teorías o los conocimientos en general se construyen a partir de conocimientos muy esenciales, conocimientos muy básicos, y haciendo deducción lógica podemos acceder al resto del conocimiento. En este caso, las propiedades esenciales son precisamente los axiomas y los teoremas serán entonces con los conocimientos que vamos acumulando, deduciendo a partir de los axiomas y deduciendo a partir de leyes lógicas como las que vimos en nuestra clase anterior. Entonces, en esta primera parte de nuestro curso nos dedicaremos a conocer la teoría de los números reales. Vamos a tratar de obtener información, vamos a hacer conocimiento que más bien para nuestro caso es reconocimiento. Realmente no vamos a conocer cosas nuevas, solo las vamos a ver presentadas más organizadamente, haciendo deducciones lógicas,
pero en general lo que estaremos viendo es cosas que conocemos acerca de los números reales desde, pues, al menos la secundaria o la preparatoria. Entonces, vamos a enunciar los axiomas de los números reales y haremos deducción de algunas consecuencias de ellos. Bueno, los axiomas de los números reales están divididos en tres grupos. Los primeros son los axiomas de campo, que son los que tienen que ver con la estructura algebraica de los números, es decir, con las operaciones de suma y multiplicación. El segundo grupo es lo que tiene que ver con los axiomas de orden. Esto es, sobre cómo están colocados los números reales a lo largo de la recta. Entonces, podemos hablar entonces de números que son mayores que otros, dependiendo de la posición relativa que ocupan ellos en la recta. Y las propiedades esenciales que vamos a poner como axiomas tienen que hacernos lucir a los números reales como si estuviesen alineados, es decir, como si estuvieran a lo largo de una línea recta, que es una cosa muy deseable. Y finalmente, veremos el axioma de completez. No lo vamos a ver en esta ocasión, lo vamos a ver más adelante también, pero es el que da esencia a los números reales, es el que caracteriza de manera ya unívoca, sin más posibilidades, a los números reales. Bueno, entonces entremos en materia con respecto a los axiomas de campo. ¿Vale? Bueno, en esta presentación tendremos 6 axiomas, aunque cada uno de ellos probablemente se podría dividir en 2, porque en cada uno de ellos presentamos propiedades que tienen que ver con la suma y con la multiplicación. Es decir, cada uno de ellos tiene una propiedad con respecto a la suma y una propiedad con respecto a la multiplicación. El primero, el axioma de cerradura. Decimos que, bueno, se llama cerradura al hecho de que siempre que nosotros operemos a dos elementos de nuestro conjunto, el resultado de esta operación tiene que ser también un elemento de este conjunto. Implícitamente aquí en el axioma de cerradura que dice textualmente, la suma de dos números reales es un número real, el producto de dos números reales o la multiplicación de dos números reales es un número real. Pues lo que significa es que la suma y la multiplicación o producto son operaciones. Nosotros tomamos pares de números reales y les aplicamos estas operaciones, por ejemplo, la de suma, obtenemos una nueva operación, que es como la adición o la yuxtaposición de segmentos, ¿no? Tomamos dos segmentos, les operamos algo y obtenemos un tercer segmento. Bueno, lo mismo pasa con la multiplicación y la suma. Y bueno, el axioma de cerradura lo que nos dice es, si tú sumas dos números reales, el resultado va a ser un número real y además va a ser un único número real. Si tú, siempre que metas tú dos mismas cosas a operarse bajo la operación de suma, el resultado va a ser siempre el mismo, nunca va a cambiar, no es posible que tú obtengas diferentes resultados con los mismos ingredientes cuando operas con una función como la suma o la multiplicación. ¿Sale? Este es el significado del axioma de cerradura. Ahora bien, las operaciones de suma y multiplicación también son asociativas. Esto quiere decir que si nosotros hemos de sumar 3 cosas o 4 cosas o demás, pues las podemos ir sumando pues por pares, ¿no? Digamos, si nosotros queremos sumar x más y más z, bueno, podremos empezar por sumarle x al resultado de sumar y más z, o también podremos empezar por sumar x más y al resultado sumarle z. Bueno, lo que nos dice el axioma de asociatividad es que da lo mismo. Y digamos, por ejemplo, en la asociatividad de las sumas es bastante visible geométricamente en la yuxtaposición de segmentos. Si nosotros colocamos los 3 segmentos uno delante del otro, pues más o menos da lo mismo si lo hacemos primero dos y luego el tercero, o primero colocar los primeros dos y luego el tercero. Bueno, con respecto a la multiplicación, lo mismo. La multiplicación también es una operación asociativa. Otra propiedad que tienen ambas operaciones es la conmutatividad, ¿no? Conocemos muy bien este dicho que dice, el orden de los factores no altera el producto. Textualmente lo que significa eso es esta propiedad que está por aquí. X por y igual a y por x. Si nosotros multiplicamos primero uno y luego el otro, da lo mismo que si los multiplicamos al revés. Eso es la conmutatividad. Y la multiplicación es conmutativa.
Pero la suma también, es decir, el orden de los sumandos tampoco altera la suma. Es una propiedad entonces muy conocida, muy familiar, la conmutatividad. ¿Sale? Bueno, otra propiedad que tienen los números reales es que tienen neutros multiplicativo y neutro aditivo. Es decir, que hay números que, que si nosotros los operamos con alguien más, no alteramos a ese alguien más. Los neutros son muy conocidos. En los números los hemos visto muy bien a lo largo de nuestra trayectoria en la educación matemática, ¿no? Si nosotros sumamos 0, no cambiamos a nuestro número. Si nosotros multiplicamos por 1, obtenemos el mismo número, ¿no? El 0 y el 1 son los números, son los neutros, ¿no? Los conocemos así, el 0, así conocemos pues esos dos números. Aquí el axioma de existencia de neutros lo estamos enunciando en un lenguaje un poquito más formal. Aquí dice que existen dos números y que por cierto son distintos, y más adelante vamos a hacer un poco más de énfasis en ese hecho, de tal manera que x más z es igual a x. Justo este z está haciendo el papel del 0, ¿no? Si x más 0 es igual a x, ¿no? Para cualquier número x. Y este número u está haciendo el papel del 1, ¿no? Si nosotros multiplicamos 1 por x, pues nos va a dar el mismo x, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí el axioma de neutros está simplemente diciendo que existen números que tienen ese papel, que cumplen, que si nosotros operamos con ellos a alguien más, no vamos a cambiar a ese alguien más. Y bueno, un poco para empezar a hacer un calentamiento con este sistema que tenemos, con este sistema axiomático, vamos a hacer una demostración más adelante de que con estos 4 axiomas nosotros podemos demostrar que los neutros son únicos. Es decir, que si alguien está actuando como neutro de la suma, entonces ese alguien es el único que puede actuar de esa manera. Lo vamos a ver más adelante. El siguiente axioma que vamos a revisar es el de la existencia de inversos con respecto a cada una de las operaciones. En primer lugar, cada número real tiene un inverso aditivo. ¿Y qué significa ser el inverso aditivo de un número? Pues si tú tienes un número x, su inverso aditivo va a ser alguien que cuando lo sumemos con el x, nos regrese al 0, o nos devuelva el 0. ¿Sale? No sé, tenemos muy conocidos, por ejemplo, que el inverso aditivo del 5, pues es el menos 5, ¿no? Si nosotros al 5 le sumamos menos 5, nos da 0. Y lo mismo en el caso de los inversos multiplicativos, pero aquí hay un detalle especialmente notable, y es que el axioma de la existencia de inversos multiplicativos nos dice que los hay para todo x distinto de 0. Esto es muy importante. El axioma dice, todos tienen inverso multiplicativo, pero el 0 no. Bueno, aquí dice todos los que no son el 0 lo tienen. No dice que el 0 no lo tenga, pero sí, definitivamente, tiene que ser el caso que el 0 no tenga inverso multiplicativo, cosa que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el axioma nos dice eso, que para cualquier número x, nada más que no sea el 0, podemos multiplicarlo por otro de modo que nos dé el 1. ¿No? Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en x igual a 3, ¿no? El 3. ¿Por cuánto tendríamos que multiplicar al 3 para que el resultado sea 1? Pues claramente, ¿no? Lo que tenemos que multiplicar al 3 para que nos dé 1 es precisamente 1/3, ¿no? El número racional 1/3. 3 por 1/3 es igual a 1. Bueno, en general, los números reales todos, excepto el 0, tienen un inverso multiplicativo. ¿Sale? Y por último, esta propiedad, la distributividad, que es una propiedad que geométricamente se ve muy bonito. No vamos a hacer el dibujo, pero lo que sí es que seguro ustedes lo van a reconocer, probablemente no tanto en la forma que lo miramos de izquierda a derecha, ¿no? Bueno, de izquierda a derecha es más o menos, es muy común, la hemos visto muchas veces cuando hemos multiplicado polinomios y cosas de ese estilo, lo usamos, ¿no? Si nosotros multiplicamos x por la suma de dos cosas y y z, entonces el resultado es la suma
de multiplicar x por cada uno de los sumandos anteriores, ¿no? X por y más x por z. Esto es, digamos, de hecho, típicamente nosotros lo pensamos como una regla para multiplicar cuando alguno de los factores es una suma. Y la versión de derecha a izquierda siempre nos ha causado de repente algunos dolores de cabeza, ¿no? Porque de derecha a izquierda nosotros solemos llamarle factorización, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en una expresión como esta, una suma en la que una suma de multiplicaciones en la que uno de los factores aparece en ambos sumandos, pues lo podemos factorizar y obtenemos precisamente una expresión como esta, ¿cierto? Cuando estamos familiarizados, la factorización típicamente no es otra cosa más que el empleo de este axioma de distributividad. Y bueno, con estos 6 axiomas nosotros tenemos los axiomas de campo. Cualquier objeto o cualquier estructura matemática que tenga dos operaciones como estas de suma y multiplicación y que cumpla todas estas condiciones se le llama campo. Cualquier cosa que haga esto es un campo. Y más adelantito vamos a ver un ejemplo de un campo que no es exactamente el de los números reales, pero sí es muy conocido. Muy bien. Ya tenemos entonces el marco de axiomas, ya tenemos todos los axiomas de campo que hemos de utilizar. Ahora vamos a hacer uso de ellos y como fue prometido, lo primero que vamos a demostrar es el hecho de que los neutros, aditivo y multiplicativo, son únicos, que no hay más que un neutro aditivo y un neutro multiplicativo. ¿Sale? Bueno, ¿qué significa que sean únicos? Significa que si nosotros tenemos dos objetos, en este caso, en el caso 1, enfoquémonos en el caso 1 primero, ¿no? En el caso del neutro para la suma. Si nosotros tenemos dos objetos, en este caso serían z y y, que hacen las veces de neutros aditivos, y ser un neutro aditivo significa ser alguien que si tú sumas con cualquiera otro, no alteras a ese cualquiera otro. Es decir, ser alguien que para todo x, si tú sumas a x con esa cosa, te vuelve a dar x, ¿no? Z y y aquí dice que tienen esta propiedad del neutro aditivo. Bueno, pues si z y y tienen esa propiedad, entonces z y y son iguales, ¿sale? Eso quiere decir que no puede ser que haya dos cosas. Esas dos cosas diferentes pues no serían iguales, y ambas tener la propiedad del neutro aditivo, ¿sale? Bueno, lo mismísimo con el neutro multiplicativo, ¿va? Vamos a hacer la demostración de la propiedad 1, es decir, de la unicidad del neutro aditivo. La del neutro multiplicativo va a ser muy parecida. Ok, ¿cómo se hace una demostración de un hecho de este estilo? Bueno, vamos a hacerla muy desmenuzadamente para que ustedes puedan apreciar todos los pasos. Ok, bueno, fíjense, el enunciado 1 dice que si para todo x, x más z es igual a x y x más y es igual a x, pues entonces x es igual a y. Bueno, lo que queremos demostrar es que suponiendo que z y y tienen la propiedad del inverso, del neutro aditivo, entonces z es igual a y. Bueno, siempre que tratemos de probar una forma condicional como esta, que empieza con un sí y por ahí tiene un entonces, pues lo que tenemos que ver es que cada vez que se da el antecedente, es decir, lo que está por delante de sí, se da también el consecuente. Y entonces para eso lo que tenemos que apoyarnos es de suponer que el antecedente se cumple. Tenemos que suponer que efectivamente z y y tienen la propiedad del inverso multiplicativo, perdón, deben de tener la propiedad del neutro aditivo y entonces vamos a hacer eso. Suponemos que para todo x, las ecuaciones x más z es igual a x y x más y igual a x se cumplen, ¿sale? Bueno, pues, pues en particular, fíjense, aquí hay que ponerle atención al cuantificador. Aquí estamos suponiendo que para todo x se cumplen estas dos ecuaciones. Y si se cumplen para todo x, entonces se cumplen para todos, es para cada caso particular. En especial,
para nosotros será relevante utilizar el hecho de que Z y Y son alguien ahí en ese universo, ¿no? O sea que este para todo incluye a Z e incluye a Y, ¿sale? Nosotros podríamos decir, ah, bueno, pues si se vale para todos, entonces se vale para Z, entonces se vale para Y. Y utilizaremos precisamente eso, ¿no? La ecuación 1 es válida al sustituir X por Y. Si se vale para todo X, entonces en especial para el Y se vale. Entonces, esta ecuación de aquí, que ven ustedes aquí, eh, es consecuencia de que para todas las X se vale esta. En especial se vale para Y. Sustituimos estas dos X que están aquí por las Y y obtenemos esta ecuación. Lo mismo pasará si nosotros sustituimos a X por Z en esta otra ecuación. Obtendremos entonces esta otra ecuación. ¿De acuerdo? Bueno, ok, entonces fíjense ustedes, tenemos que Y más Z es igual a Y Z más Y es igual a Z. Pero estas dos expresiones que son Y más Z y Z más Y, pues también son iguales y lo son por la propiedad conmutativa, ¿cierto? Entonces, por conmutatividad lo que tenemos es que estos dos son iguales, pero fíjense, este es igual a este, pero Y es igual a Y más Z, Y más Z es igual a Z más y Z más Y es igual a Z, ¿sale? Por lo tanto, entonces lo que tenemos es que Y y Z son iguales, ¿sale? O sea, nuestra conclusión aquí es que esos dos tipos que estaban haciendo las veces de neutros aditivos, pues tienen que ser iguales, tienen que ser el mismo, ¿de acuerdo? No hay dos neutros aditivos, solo hay uno y el mismo, ¿de acuerdo? Bueno, eh, la demostración para el neutro multiplicativo es idéntica. Lo único que hay que hacer es pues, cambiar entonces la expresión de suma por multiplicación y hacer exactamente el mismo razonamiento. Realmente no vale la pena que lo repitamos. Y bueno, este hecho, pues el hecho de que los neutros sean únicos nos permite o nos valida para representarlos con un símbolo especial. Un símbolo especial y que pues es el que siempre hemos estado usando, ¿no? Un símbolo constante. En el caso del neutro aditivo, esa constante será el 0. En el caso del neutro multiplicativo, esa constante será el 1. Y entonces, pues nosotros podemos renunciar el axioma de los neutros, ¿no? Ya utilizando estas constantes, a sabiendas de que esos neutros son únicos y tenemos derecho a ponerles un nombre especial a cada uno de ellos. Entonces, la propiedad de los neutros quedaría escrita así, ¿no? Bueno, quedaría escrita así si le agregamos también, pues, esta componente de la conmutatividad, ¿no? Que x más 0 es igual a 0 más x y ambos son iguales a x, ¿sí? Que sumar 0 por cualquiera de los dos lados nos va a respetar a lo a lo que estemos operando con eso. Y lo mismo con el 1, ¿no? Que 1 por x y x por 1 siempre nos van a dar x. ¿Sale? Y bueno, de ahí, de esas propiedades se pueden deducir muy fácilmente todas estas, ¿no? Que son, pues, la tabla de multiplicar y sumar ceros y unos, ¿no? Ok, eh, bueno, ahora pasemos a demostrar un segundo teorema que tiene poca relación aparentemente con este, ¿no? Ok, esta es entonces las leyes de cancelación. Esta operación de cancelar o esta posibilidad de cancelar en ciertas expresiones viene como consecuencia de la existencia de inversos multiplicativo y aditivo. Vamos a hacer, bueno, ¿qué significa o cómo es que vemos esta propiedad de cancelación? Bueno, lo que dice es lo siguiente. Para cualesquiera tres números, A, B y C, números reales, si la suma de A con B es igual a la suma de A con C, noten ustedes aquí, A es un sumando que aparece en en estas dos sumas, ¿sale? Entonces lo que tenemos es que B es igual a C, ¿va? O sea,
De aquí, de alguna manera, nosotros cancelamos, ¿no? Nosotros hacemos un tachecito, ¿no? Agarramos y tachamos las A's y nos queda B igual a C, ¿no? Es una cosa, esto de tachar, es una cosa que nos da mucho gusto cuando estamos haciendo cuentas, ¿cierto? Simplificamos una expresión cuando estamos ante esta situación. ¿Ok? Bueno, eso es entonces la propiedad de cancelación en el caso de la suma. En el caso de la multiplicación, hay que ser muy cuidadosos. En el caso de la multiplicación, nosotros podremos cancelar, sí, lo mismo, ¿no? Nosotros podremos decir, esta A se va con esta A, pero bajo una condición muy especial, y es que nuestro factor a cancelar sea distinto de cero. Nosotros no podríamos cancelar un factor cero. Y de hecho no lo podríamos hacer por lo siguiente. Bueno, es demostrable que si nosotros multiplicamos cero por cualquier cosa, el resultado es cero. ¿Sale? 0 por cualquier cosa es igual a 0. Entonces, por ejemplo, si nosotros multiplicáramos 0 por 1, nos daría 0. Y si multiplicamos 0 por 0, pues también nos daría 0. ¿Cierto? Como 0 es igual a 0, nosotros tendríamos que 0 por 1 es igual a 0 por 0. Y si se valiera cancelar, si nosotros pudiésemos tachar este 0 de aquí con este 0 de acá, tendríamos que 1 es igual a 0. Y si se fijan, hay un axioma que dice que no. El axioma de los neutros dice que neutro aditivo y neutro multiplicativo nunca son iguales. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Entonces, ese pequeño comentario nada más para reforzar. O sea, el axioma del el axioma del inverso multiplicativo dice que todos los que no son del cero tienen inverso, pero no dice que el cero no lo tenga. Bueno, pues no lo tiene. Y la razón por la que no lo tiene es esta, ¿sale? Ok, bueno, ley de la cancelación. Demostremos demostrémosla para la suma, ¿sale? La ley de cancelación para la suma. Otra vez estamos ante una proposición de tipo condicional. Si pasa esto, entonces queremos ver qué pasa esto de acá. Bueno, como empezamos a hacer una demostración de una proposición condicional, pues tenemos que suponer el antecedente, es decir, tenemos que suponer que A más B es igual a A más C. ¿Sale? Y veamos entonces que B es igual a C. ¿Qué es lo que vamos a hacer para tal efecto? Pues vamos a ir a buscarnos donde esté por ahí el inverso aditivo de A. ¿Va? El axioma de los inversos nos dice que existe, entonces, pues llamémosle Y a un inverso aditivo. ¿Sale? Por ahí hay un inverso aditivo, pues bueno, llamémosle Y. Lo mandamos a traer y vamos a operar con él. Ok, bueno, nuestra hipótesis dice que A más B es igual a A más C, ¿no? Eso es lo que estamos suponiendo y lo vamos a utilizar. Ahora, como la suma es una función, si nosotros a A más B le sumamos Y, pues nos da lo mismo que si a A más C le sumamos Y. ¿Sale? O sea, los ingredientes de la suma de este lado, los ingredientes de la suma de este lado y los ingredientes de la suma de este otro lado son los mismos. Entonces, de las sumas tiene que salir también lo mismo. ¿Por qué? Pues porque la suma es función. Entonces, lo que tenemos pues es que se da esta igualdad y vamos a hacer uso de la propiedad asociativa. Fíjense, en esta expresión nosotros estamos asociando, es decir, estamos sumando primero estamos sumando la y con lo que resulte de sumar a más b. Pues ahora eso mismo pues es idéntico a lo que resultaría de sumar primero y más a y después la b. ¿Sale? Es decir, este término que tengo aquí es idéntico al término que tengo acá. Y el mismo caso ocurre con el término que tengo yo de este lado, que es igual al término que está justo encima de él. Si los dos de arriba son iguales, entonces los dos de abajo también son iguales. ¿Sale? Ok. Bueno, pero fíjense ustedes, Y es el inverso aditivo de A. Y la propiedad del inverso aditivo es que, pues justo, si yo sumo A con su inverso aditivo, el resultado será el cero, ¿no? El neutro.
Y lo mismo de este lado, ¿no? Este y más a también vale 0. Entonces, lo mismo que en el anterior, si las dos cosas de arriba son iguales y columna por columna son iguales, entonces entre ellas también son iguales, ¿no? Se vale esta igualdad. Ahora bien, finalmente, sumarle 0 a alguien, pues es no hacerle nada, ¿no? Eso es justo la propiedad del neutro aditivo, perdón, la propiedad del neutro aditivo. Entonces, como 0 más b es b y como 0 más c es c, y esos dos, 0 más b y 0 más c, son iguales, pues tenemos que b más c, perdón, tenemos que b y c también son iguales. ¿Ok? Bueno, esta es la demostración de la ley de cancelación para la suma. Para la multiplicación, la demostración básicamente también es la misma. Básicamente también es la misma, salvo por un detalle. Aquí la tenemos otra vez. Decidí volverla a escribir, pero no la vamos a revisar con mucho detenimiento. Nuevamente estaríamos suponiendo que A, B y C son reales y que A por B es igual a A por C, ¿no? Y luego nos vamos a conseguir el inverso multiplicativo de A otra vez. Pero aquí el detalle es que este inverso multiplicativo existe porque por hipótesis A es diferente de 0. O sea, tenemos que suponer que es diferente de 0 para podernos conseguir un inverso multiplicativo para A. Un Y que sea inverso multiplicativo para A. Bueno, entonces, pues hacemos exactamente lo mismo que en el anterior. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a hacer un tercer ejemplo, un tercer teorema, que es la demostración de que los inversos aditivos y los inversos multiplicativos también son únicos. Esta unicidad tiene un poquito de naturaleza un poquito diferente de la de los neutros. Un neutro aditivo, por ejemplo, el neutro aditivo es alguien que tiene una propiedad con respecto a todos los demás números. O sea, si a cualquier otro número tú le sumas el 0, vuelve a darte el mismo número, siempre. Los inversos aditivos y multiplicativos no son alguien que tenga una propiedad con respecto de todos, ¿no? Es alguien que tiene una propiedad, pero respecto a otro número dado previamente. Por ejemplo, el inverso aditivo del 5 es alguien que tiene una cierta propiedad, pero con respecto al 5. No la tiene con el 8, no la tiene con el 19. El 0 sí la tiene, el 0 sí sumado con 8, sumado con 19, pues los va a dejar iguales a ellos, pero el inverso es una propiedad que se tiene con respecto a alguien previamente dado. Es decir, el inverso aditivo de un x, pues ese es alguien que sumado con esta x nos da 0. ¿Verdad? Sumado con alguien más, pues no tiene por qué dar 0 y no va a dar 0. Bueno, veamos entonces que si yo tengo una A, esta solo tiene un inverso aditivo. ¿Vale? Eso es todo lo que se va a probar entonces en cuanto a la unicidad de los inversos. Bueno, ok, entonces empecemos con el aditivo y supongamos que ese inverso, que nuestro A que tenemos dado, nuestro A número real dado, tiene dos cuates que son inversos aditivos de él. ¿Sale? Bueno, entonces, pues ellos tienen la propiedad del inverso aditivo. ¿Sale? Con respecto de A, es decir, que sumados con A dan 0. A más W da 0 y A más Z también da 0. ¿Ok? Pero bueno, nuevamente, A más W y A más Z tienen que ser iguales porque son iguales ambos a 0. Entonces, aquí lo que tenemos es que A más W es igual a A más Z y por la cancelación de la suma, nosotros concluimos que W es igual a Z, ¿verdad? Cancelamos A con esta A y nos queda W igual a Z. ¿Sale? Bueno, igual, si la unicidad de los inversos multiplicativos se prueba exactamente de esta manera, salvo el pequeñísimo detalle ¿no? De que los que tienen un único inverso multiplicativo son justo los que no son el 0, ¿sale? Tienen, y además tienen uno solo. El 0 no tiene, por lo tanto, ni siquiera tiene, mucho menos tiene uno solo. Entonces, lo mismo, en virtud de su unicidad, nosotros podemos establecer una notación para ellos. Claro, esta tiene que ser una notación funcional. El 0 era una constante que funciona con respecto de todos los números reales, pero digamos, el inverso aditivo del 5 solo funciona para el 5. Entonces, digamos que lo que hay es una función que a cada número real le asocia su inverso aditivo. Al 5 le asocia el menos 5, al 8 le asocia el menos 8, al menos 14 le asocia el 14,
¿verdad? Bueno, o el menos 14, como quieran, pero pues menos 14 es lo mismo que 14, cosa que se probará más adelante, ¿no? O lo harán ustedes como ejercicio. El punto es que si nosotros queremos referirnos al inverso aditivo de alguien, lo haremos denotándolo por menos ese alguien, ¿sale? Menos su expresión. Y cuando nos queramos referir al inverso multiplicativo, pues lo denotaremos por esto, con un exponente a la menos 1. A la menos 1 es el inverso multiplicativo de A, ¿no? Por ejemplo, el inverso multiplicativo de 5 lo denotaremos como 5 a la menos 1. Algunas veces tendremos notaciones eh, más apropiadas o más cercanas, pues, que reconocemos mejor si recurrimos a la operación de división. Y justo las operaciones que nos faltaban, la resta y la división, que seguro ya las estaban extrañando, se pueden definir a partir del hecho de que existen los inversos, ¿sale? Digamos, la colección de axiomas para los números reales o los axiomas de campo se trató de hacer de manera minimalista, no incluir muchas más cosas de las que sean necesarias. Por ejemplo, en los axiomas no se dan las propiedades de las operaciones de resta ni de división, ni siquiera se enuncia que existan estas operaciones, pero se sabe que existen o se deduce su existencia, pues gracias a que podemos nosotros, a través de los axiomas, pues ver que hay inversos aditivos, que estos son únicos, y entonces sí, con ellos poder hacer nuevas operaciones, ¿no? Por ejemplo, la operación de resta, ¿no? Se define la resta A menos B como una suma entre quiénes, entre A y el inverso aditivo de B. Se define la operación de división A entre B. ¿Como qué? Pues como lo que resulta de multiplicar al numerador, bueno, al dividendo, al A, por el inverso multiplicativo del divisor o del denominador, ¿de acuerdo? Esta es entonces la razón por la cual no se dio desde el principio, pues que se pueden definir con las cosas que se tienen de manera minimalista.